Estamos de vuelta en 8 Magazine y en este último tramo del programa vamos a hablar mucho de arte. Lo vamos a hacer primero con Jesús Toledano en Historias de la Burgati y después en un reportaje sobre poesía que hemos preparado para cerrar el programa de hoy, pero me acompaña ya, como han podido ver, Jesús Toledano en una nueva edición de Historias de la Burgati. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien. Buenas noches. Arte y poesía, no se puede estar mejor. Desde luego, ¿eh? Fantástico. Es un cierre estupendo para el programa y para la semana, como solemos hacer habitualmente. Bueno, pues hoy con mucho arte. Por cierto, en tu sección vamos a hablar mucho de arte, tanto respecto a la Catedral de Burgos, que no se puede concentrar más arte en un mismo espacio, Desde Jesús, luego. y también respecto a otros temas, a unos escenarios muy particulares que son o han sido sede de exposiciones de arte, en definitiva. Así que es verdad que el arte va a ser absoluto protagonista hoy en Historias de la Burgati, ¿no es así? De alguna forma, Notre Dame la semana pasada lo invadió todo, afortunadamente, por otra parte, porque al fin y al cabo, no por el suceso, desde luego, pero sí para entrar en discusión en torno al arte. Ignacio Camarero el miércoles en Diario de Burgos publicaba un artículo fantástico. Él, desde su visión de arquitecto, decía, son entes vivos, son inmuebles vivos, y todo esto ha sucedido siempre y no están exentos en ningún caso de sucesos, de eventos, de eventualidades, y como tales hay que afrontarlos, no es ninguna tragedia. Y en nuestra catedral también lo tenemos, podemos hacer una remembranza de infinidad de sucesos y también de restauraciones. La catedral que vemos hoy en día no tiene en parte mucho que ver con la inicial. Hemos hablado en algunas ocasiones de sucesos que han ocurrido en la catedral, bueno, de alguna forma Sí, relacionados con situaciones fortuitas, como cuando se cayó el cimborrio que nos contaste hace pocas 1539 semanas. hicimos un monográfico sobre el cimborrio, por lo tanto hoy lo vamos a mencionar muy de soslayo, pero desde luego que fíjate, 1644, lo recoge el libro de Juan Alvarellos. Jesús, perdona un segundo, es que quiero señalar una cosa. Cuando ocurrió lo de Notre Dame fue inmediato, que todos volvimos los ojos. Supongo que en otras ciudades pasó lo mismo con su patrimonio, pero al día siguiente estábamos todos pensando, ¿y si podría haber ocurrido esto? ¿Cómo está la catedral? Fue inmediato, ¿no? Toda nuestra atención se centró ahí. Este es el motivo por el que hoy, aunque habitualmente te fijas en la catedral, ese es el motivo por el que visitamos la catedral, para repasar algunos sucesos que ya han ocurrido o algunas intervenciones que van a evitar que eso pueda ocurrir. Totalmente, incluso con imágenes, como vamos a ver en el segundo tramo, casi en exclusiva. Pero, insisto, tomando como punto de partida el excelente artículo de Nacho Camarero, vamos a ver algunas de esos sucesos, algunos de esos eventos. Ya hemos citado la caída del cimborrio, 1539. Le dedicamos un programa ad hoc, por lo tanto, le soslayamos ya. Pero Juan Alvarellos recoge en su libro Efemérides burgalesas como en el 1644, y recoge un testimonio de Manuel Martínez. Manuel Martínez fue un clérigo de la catedral que dejó durante su vida historias de lo que ocurría en la SEO, y él cita, cierto es que es la única fuente que lo cita de modo afirmativo, un incendio en 1644. Se está recuperando la cubierta de la catedral y de repente a las 2 de la mañana un vecino de las Huelgas, alarmado, recorre la ciudad diciendo que hay un incendio en la catedral. Y toda la vecindad, por supuesto, intenta apagarlo. Dejando de un lado si la fuente es real o no, si hay una certeza en torno a ese incendio, porque algunos historiadores la discuten, lo que sí que es cierto, 1642, una tempestad asola el norte de España, en Santander, llega a producir incendios en todo el casco urbano, y también hace caer muchísimas de los pináculos, muchísimos de lo que son los signos del gótico flamígero. Tenemos que tener en cuenta que nuestra catedral no es unívoca, no está hecha en ningún caso con un solo estilo. Tenemos que tomar como punto de partida el hecho de que esa influencia francesa, no me gusta que la hayamos llamado hermana menor de la Catedral de Notre Dame, para nada. Solo es una hermana, tiene influencias, o una hija, tiene influencias, por supuesto, primigenias de ese gótico francés. Pero luego, cuando vienen Juan de Colonia, cuando vienen las influencias ya del gótico flamígero, del gótico alemán, de Colonia, le instalamos esas agujas, esos cruceros, esos cimborrios que asemejan, por ejemplo, a la Catedral de Colonia. El interior, la planta, tiene mucho que ver con
con la Catedral de Bourges. Bueno, pues esa es una de las restauraciones que a partir de 1642, con esa tempestad que asola, tienen que hacer objeto, tienen que determinarse a muchos de esos sobresalientes elementos que miran al cielo, que quieren tocar las nubes y que significan nuestra catedral. Pero no van a ser los únicos. Fíjate, hemos visto una imagen de nuestras puertas, de la Puerta del Perdón, de las puertas laterales. Lo que es ese primer cuerpo de la catedral no fue así inicialmente. Hemos visto también un dibujo de cómo era, esos elementos góticos, esas tres puertas, lo que eran desde luego los arcos apuntados y sus adornos. Pero en 1790 Fernando González de Lara, el que fuera el constructor de nuestro ayuntamiento también, lo que recibe es un encargo, evidentemente tiene un mensaje, hay una grieta en la Puerta del Perdón. La Puerta del Perdón es la puerta central de nuestra catedral, hay una grieta que amenaza desde luego con derrumbar la entrada, y él toma partido por cambiar la fisonomía. Ahí estamos viendo la original, las tres puertas originales, con esos elementos góticos primigenios que sí que significaban, fíjate, estamos viendo un edificio porticado lateral a nuestra catedral. Fernando González Lara en 1790 cambia esa estructura, a juicio de muchos, yo no soy arquitecto, pero muchos arquitectos, de forma equivocada, pero eso sí, con conceptos de la época, con conceptos neoclásicos. Así vemos hoy esos óculos, esas perforaciones, ese triángulo, ese tímpano que recuerda a ¿qué? A los templos griegos, el neoclasicismo. No era así en ningún caso cuando se supone que Jean de Champagne en 1221 comenzó la construcción de la catedral. Por lo tanto, ya estamos viendo, una grieta hace una transformación. Muchos estarán entrando hoy día en la catedral y pensarán que esas puertas han sido así, ni muchísimo menos. Por lo tanto, eso, junto con lo que es la Galería de Reyes, junto con lo que es la catedral, es una estructura repleta de grapas de hierro. Lo ha sido siempre. Por ejemplo, la Galería de Reyes estuvo siempre todas esas esfigies y muchas otras. Luego, Marco Rico en las imágenes nos va a enseñar cómo una gárgola estaba sujetada. Sí, ahora vamos hierro. A pasar a ese segundo tramo, porque en esta primera parte hemos visto cómo la Catedral de Burgos ha sufrido una serie de transformaciones desde su construcción hasta, bueno, bien entrado el siglo XIX. Jesús se ha ido transformando y variándose. Pero vamos a detenernos en 1979. Déjame que terminen con las grapas y el par galvánico. Esos hierros que sujetaban algunas de nuestras esfinges producen un fenómeno que se llama el par galvánico. Dos hierros del mismo material o con otro metal diferente producen un cátodo y un ánodo en presencia de agua que corroe la propia estructura férrea, el propio metal, y corroe a la vez la piedra. Eso le ha ocurrido a nuestra catedral siempre, hasta que ya en pleno siglo XX, hasta que ahora mismo se están instalando grapas de acero inoxidable que cuestan una auténtica millonada. Hay que tener en cuenta que los costes de mantener nuestra catedral son importantes. Bueno, cerramos la etapa de transformación, pero hablamos de rehabilitación. Fíjate qué a partir de 1979, has hecho referencia a Marcos Rico, ha sido una de las últimas rehabilitaciones, aunque continúa. La catedral está en proceso de rehabilitación constante. Claro, al día siguiente del incendio de Notre Dame, el Cabildo hace una rueda de prensa, realiza una rueda de prensa y nos dice: no hay el mismo peligro que el Notre Dame porque Marcos Rico cambió la cubierta y la hizo de metal. Hay arquitectos que me han dicho eso, en caso de terremoto, en zona sísmica, puede traer otros problemas porque no flexibiliza como la madera. Pero en cualquier caso, lo que hizo Marcos Rico, y nos lo deja en una memoria de la cual hemos extraído estas fotos maravillosas, es que en 1972 él ya hace un informe de motu propio. Dice: la cubierta de la catedral está absolutamente destrozada, no hay más que goteras por todas las capillas, por todas las naves, y es el momento de actuar. El Ministerio de Educación y Bellas Artes en aquel momento hace oídos sordos a ese tema, y en 1975, un día de agosto, un día de San Roque, ocurre eso: se derrumba la capilla, la cubierta de Santa Tecla. Como siempre ocurrió con San Lorenzo, cuando ocurre un suceso se toma partida por el arreglo. Se le encarga a Marcos Rico la reparación de Santa Tecla, y él es fantástico como cuenta en la memoria que había soñado siempre con eso. Él era ya le pillas exagenario en esa reforma, y había soñado siempre que alguien le dijera: encárgate de la catedral. Desde niño, lo cuenta así él literalmente, y es fantástico. Y se entra en la capilla de Santa Tecla, ve como una cimbra es la que
modeló ese techo de Santa Tecla. El techo de Santa Tecla de entonces solo tenía cal y arena, que una vez fraguada se había quitado la cimbra y así se había quedado, y desde luego disfruta tremendamente con la reparación, haciendo, los arquitectos actualmente creen que aquella equidistancia que hizo de pesos, de medidas en las cubiertas de Marco Rico es memorable, es significativa, pero sobre todo le encargan ya ir rehabilitando el resto de cubiertas, y él lo deja plasmado cómo entra en la capilla de los Remedios, la capilla del Santo Cristo, y encuentra claraboyas cerradas que él, en ese afán también de los arquitectos iniciales de atrapar la luz propio del gótico, él, como buen arquitecto que es, también quiere entrar en las capillas y levantar esas claraboyas tapadas. El estado de descuido de las cubiertas era importante y él empieza a recuperar todos esos elementos. Pero fíjate con lo que se encuentra con pináculos rotos, hemos visto una gárgola asida por un hierro de cualquier forma que encima le quita estética y que él evidentemente con los elementos arquitectónicos de la época intenta recuperar. Como esa balconada, como ese antepecho, como esa balaustrada está a punto de caerse, y por supuesto interviene en todas las cubiertas. Fíjate, cuenta una cosa fantástica. Cuando está en la nave central, cuando ve desde arriba la nave central, se da cuenta, la nave central es un crucero, las dos partes de la cruz y la cabeza de la cruz, la nave más longitudinal. Y se da cuenta que en esa parte, en el lado derecho, hay una curvatura, hay un desnivel que no interpreta que sea un error de replanteo porque no lo puede adjudicar, no es el único sitio donde ocurre, y él hace una interpretación y así la deja en la memoria. Es posible que en el fanatismo, de alguna forma religioso de la época, en el techo, en el tejado, en lo que es la cubierta, intentaran asemejar la caída del rostro de Dios, la caída del rostro de Jesús en la cruz. Así lo deja plasmado Marco Rico en una memoria memorable. Ahí estamos viendo su informe con toda la madera que está dañada, con las propias fotografías de los daños. Interviene durante 8 años, a veces deja también certificado de que ha pasado un coste de 4 millones de pesetas de la época y le dicen que es muy caro y tiene que pasar un año hasta que vuelve a intervenir. Y interviene en todas las cubiertas, dejando ese hierro que hoy en día evitaría. Pueden suceder otras cosas, sí, pero un incendio de las características de Notre Dame. Y lo estamos viendo. Esta etapa marca el inicio de la restauración de la catedral. Bueno, el inicio moderno, porque el inicio moderno ha sido porque ha sido constante, como ya nos has explicado, pero es verdad que en los últimos años, bueno, desde hace muchos años, hay un empeño en la conservación de la catedral. Ahora mismo se está actuando en el trasaltar, es constante desde su construcción la rehabilitación y bueno, esto evita que ocurran cosas, que se deteriore el arte que ahora mismo contiene, pero como ha ocurrido en Notre Dame, pues podría sucederlo. Cualquier otra eventualidad. Nacho Camarero lo reflejaba. Son cosas que ocurren. Permíteme que termine con Marco Rico, porque es fantástico cómo refleja en el informe que habría que afrontar. Él dice, tirar el trascoro como mancha máxima de la catedral. Todos sabemos que ese trascoro barroco que encarga el cardenal Zapata en 1726 estropea la magnificencia, la magnitud de la catedral de entrada, y él afronta el deseo de tirarlo, de derribarlo. Lo llama error mayúsculo que nunca tuvo que estar ahí, y desde luego, bueno, ahí sigue. Le quita vistosidad, pero hay historiadores que dicen la historia no se puede modelar. Bueno, seguramente se produjo un gran debate en el momento que también tú nos has contado de derribar el palacio episcopal, sí, que estaba anexo a la catedral y que ha ganado tanto la catedral sin esa edificación, ¿no? Pues igual habría que abrir otro debate. El conjunto abigarrado de casas ya se va derribando para que la catedral tenga el esplendor que tenía que tener. Podríamos abrir de nuevo ese debate porque ese trascoro, desde luego que le quita esa visión total. Antes de seguir adelante, vamos a dejar la catedral, pero vamos a continuar hablando de arte, pero a la documentación que ya hemos visto, que les hemos mostrado a nuestros espectadores, Jesús quiere sumar este fragmento que en realidad es el original, aunque lo hemos visto publicado este fin de semana. Ese es original, es una hoja de una de las guías francesas del finales del siglo XIX, en la cual plasman en francés, por supuesto, el mapa, los planos, la planimetría de la catedral. Es significativo en estas fechas en las que estamos. Hemos visto unas camisetas que San Pablo lució de forma siempre absolutamente acertada el pasado fin de semana en aquel suceso que te he contado de 1642,
arquitectos. La catedral obtuvo ayudas del Estado, o sea, a través del Marqués de Monsalve. El arquitecto real estuvo aquí y fueron muchísimas ayudas exteriores también de América las que llegaron para ayudar a la reconstrucción de nuestra catedral. Vamos a continuar. Como decíamos, esta es una sección llena de arte hoy. Desde luego, la Catedral de Burgos contiene mucho y valioso arte y es un espacio que revisitamos con frecuencia, más en este periodo en el que estamos a punto de conmemorar el 8º centenario de la catedral y está tan presente la catedral. Pero vamos a cambiar de escenario, Jesús. Bueno, de alguna forma, porque estamos viendo la exposición que podemos disfrutar en el Arco de Santa María, la exposición de remembranza también de lo que fue la Sala Tagra, y ahí estamos viendo a un hombre que trabajó mucho en la catedral, se nos fue muy pronto, casi a comienzos del segundo milenio, nos dejó. Es José Ignacio Ruiz Martínez, fue un escultor, ahí tenemos algunas de las piezas que se enseñan en esa exposición, pero trabajó mucho en la catedral, trabajó muchísimo arte sacro, fue discípulo de Juan de Ábalos, el escultor del Valle de los Caídos, pero también de la estatua de Diego Porcelos, y se le encargó la rehabilitación de algunos de los elementos, de las gárgolas, algunas de las arquivoltas de la catedral, lo hizo de maravilla y nos dejó, sobre todo otras obras religiosas y civiles, lo que es el altar de la iglesia de San Pablo en Gamonal, lo que son los plateristas o Virgen de la Rosa, tiene algunas de sus imágenes, y él ya en Ontanas, es natural de Ontanas, dejaba allí plasmado parte de su arte dentro de los dibujos que hacía para el pueblo, para la escuela, en su propia casa, y por supuesto es un hombre clave. Ángel Herraiz, el fotógrafo, a finales de mayo va a hacer una exposición con estudios, con fotografías de estudios de los artistas burgaleses, y uno de los más importantes va a ser él, apodado el Manquillo, porque fíjate, una malformación congénita no le impedía crear las maravillosas obras de arte que creó, o conocido como Tete. Desde luego que va por él y por todos los que trabajaron en la catedral. Muchas de las esfigies y de la estatuaria de la catedral llevan sus insignias y R, sus marcas de cantero, y va por él porque lo hizo francamente. Desde luego, y además nos sumamos a la visita a esa exposición que recorre el periodo de Tagra como sala de exposiciones, que tanto ha marcado a muchos artistas burgaleses, artistas contemporáneos, que en un momento supuso un revulsivo esa sala. Incluimos ese recuerdo en este punto, pero nos queda otro lugar que visitar. Otro, en este caso damos un bandazo, pero muy positivo, porque nos vamos a un arquitecto moderno que lo hace también muy bien y en otro sentido. Es capaz de erigir un edificio, pero nos está enseñando una visión diferente de la arquitectura. Juega con los espacios, con las ópticas. Es Guillermo Escribano, arquitecto, hijo de Félix Escribano, que su padre ha sido uno de los que de forma voluntaria, como tantos y tantos voluntarios, han rehabilitado, han recuperado las ruinas del monasterio de Santa María de Río Seco en el Valle de Manzanedo, y él ahora y hasta septiembre en ese monasterio nos va a enseñar efectos ópticos, una visión diferente de la arquitectura. Puede convertir a través de un espejo una bóveda y su reflejo en un pozo, puede hacernos ver un claustro de una forma más espaciosa. Desde luego que Guillermo, que ya debutó en el Mobile World, en lo que fue la semana anterior al gran evento de móviles en Barcelona, debutó allí con una performance en las cuales hacía interactuar la personalidad de un ser humano o de un comprador o de un consumidor con el móvil en una especie de interacción y de síntesis de lo que quería ser los deseos de la propia tecnología con los deseos del comprador, del que iba a adquirirlo, y ese fue su debut en otra visión, desde luego, de la arquitectura. Y hasta septiembre yo le aconsejo a todo el mundo que vaya a ver esta experiencia que nos plasma Guillermo Escribano. No va a ser la única, hay mucho tiempo para verla y a nadie le va a dejar insatisfecho en ningún caso. Es un lugar muy especial el monasterio de Río Seco, que continúa rehabilitándose, pero desde luego el punto de vista de Guillermo Escribano es muy particular. El sitio se presta, la verdad, pero le da una vuelta todavía más allá. Absolutamente. Curioso. Hay que tener en cuenta que fue uno de los monasterios más importantes. Fíjate, hemos hablado del gótico, es un monasterio cisterciense, tiene las bases del gótico, comienzan en ellos, en esos monasterios, los arcos apuntados, la bóveda de crucería. Y Guillermo, como siempre, con la calidad que tanto su padre, a nivel de arquitecto, como él, un sucesor, desde luego digno, nos muestra en esta experiencia visual
en el monasterio que es recomendable para todo el mundo. Bueno, pues seguimos hablando de arte, cerramos este capítulo de Historias de la Burgata y Jesús, te esperamos el próximo jueves, no, el siguiente, porque la próxima semana vamos a estar el jueves en la Feria de Lerma, que es una cita importante en el calendario anual. Muchísimas gracias por habernos traído toda la información y todas las curiosidades que hemos recogido hoy. Te esperamos en 2 semanas. Por supuesto. Pero no te vayas, Jesús, porque vamos a seguir hablando de arte, en concreto de poesía. Vamos a hablar de una iniciativa, un disco, un trabajo discográfico que ha puesto en marcha La poesía es un arte, pero tiene colaboraciones de todo tipo y además forma parte de una campaña de crowdfunding y pone en valor artistas burgaleses, fotógrafos, poetas, voces. Bueno, es un proyecto tan completo, se llama Besar las huellas y nos lo cuenta mi compañera Carla Martín.